Tan bello. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a un espacio en Conversando en ICE Academia y la Escuela de Negocios. Dayana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar nuevamente compartiendo con gente tan querida como Marta Nava, que es nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida Marta, sabes que ICE Academia es tu casa y tanto Gerardo como yo estamos súper agradecidos y emocionados de tenerte con nosotros el día de hoy. Claro que sí. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque estoy acompañando a Gerardo en esa intuición. Escuchando un tema mío, decidió que era algo que podíamos compartir el día de hoy. Por eso estoy aquí. Creo que en esto de entregar y en esto de trabajar con gente, una de las cosas que percibo que nos está afectando mucho más es la confianza, el creer en nosotros mismos, ¿no? Es como que esa vulnerabilidad de todo ser humano, que es natural en cualquiera de nosotros, se ha hecho más presente. La gente empieza a cuestionarse qué voy a hacer ahora, si lo que yo hacía era en la calle, por ejemplo. Entonces la idea del día de hoy es, uno, reconocer dónde están los cimientos de esa vulnerabilidad, por qué salió justo en este momento, pero además, y creo que es lo más importante, conversar un poquito sobre cómo trabajarla. Finalmente los seres humanos somos un infinito mundo de potencialidades, ¿no? Y cuando nos hacemos conscientes de eso, que ese es el punto más difícil, pues nada, disparamos a trabajar y empezamos a reforzar lo que es confianza, credibilidad, nuestra vulnerabilidad la vamos guardando y empezamos a accionar. Eso somos. Excelente, Marta. Vamos entonces a darle paso a la audiencia. Vamos a entregarle, señor, con ustedes. Marta Nava va a compartir con nosotros el tema de creer en ti. Preparémonos y vamos a disfrutarlo. Bienvenida, Marta. Los micrófonos son tuyos. Hola a todos. De verdad muy contenta de estar aquí para poder compartir un espacio, una conversación, un compartir realmente, porque eso hace un rato comentaba que también se trata de mí, ¿no? Y es que en estas circunstancias, que la vida, esa energía suprema que para mí se llama Dios, o como cada quien quiera llamarlo, nos está permitiendo vivir, que creo que definitivamente es un permiso poder vivir estos espacios. Hay muchas cosas que se han afectado, definitivamente. Y una de esas cosas es que se ha trastocado mucho nuestra vulnerabilidad como ser humano, ¿no? ¿Y qué pasa con aquello de, ups, esto nunca lo imaginé? Y me creo aquello de que no tengo las herramientas para enfrentar. Cuando hablo de vulnerabilidad es que empiezo incluso a cuestionar mis propias competencias, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Todo lo que hacía lo hacía en la calle. Ahora, ¿cómo voy a enfrentar esto? Estoy cada vez más pendiente del reloj, por ejemplo, de las estadísticas, de cuándo esto termina. Y eso va afectando cada vez más mis estados emocionales. Y en ese afectar mis estados emocionales, obviamente, se afecta mi autoestima y mi confianza en mí mismo. Eso que yo llamo el creer en mí, ¿ok? Así que, bueno, me imagino que cada uno de ustedes en este momento está aquí porque este tema de alguna manera sonó, ¿cierto? Yo sé que a través de su plataforma tiene la posibilidad real de mostrar muchos temas de interés, pero para mí sería importante, si de ser posible, vía chat me contarán un poquito por qué están aquí, o sea, qué les llamó la atención, qué suena para ustedes de algo que dice la importancia de creer en ti, ¿no? Háganme saber quiénes estén, cómo suena esto para ustedes, por qué decidieron participar, qué hay de este tema en ustedes, por ejemplo, ¿no? No sé si están dispuestos a escribir y me comparten un poquito. Marisela nos dice que el título es inspirador. Ajá, inspirador. Sí. Nosotros somos o deberíamos ser inspiración de nosotros mismos, Marisela. Esa es la idea de esto. Hay oportunidades en las que juzgas. Nos dice Jacqueline Barona. Hola, Jacqueline. Sí, el juicio es algo que nos afecta significativamente. Una mala costumbre a veces. Carmen nos habla de, creo que reforzar siempre mi ser es el inicio de todo cambio y me permite crecer. Zulay López nos comenta, saludos, en situaciones difíciles debemos afianzar nuestras creencias.
Dayana nos habla de conocer el poder que tenemos cada uno de nosotros, el poder que llevamos dentro. Vamos a hablar de las creencias, ya vamos a hablar de cuánto eso nos ayuda o no nos facilita camino. Leo nos habla de después de años trabajando he llegado a puntos donde dudo de mí. Fue bastante acertado el título de la charla. Sandra Machado nos habla de buenas noches, somos las personas más importantes en nuestras vidas. Me quedo con eso, qué bonito, me quedo con eso. Ok, ¿alguien más? Ajá. María Alejandra Albornoz. Justo hoy estoy comenzando con mi propio negocio y especialmente porque te admiro y eres alguien que me ha inspirado siempre. Ese no fue el nombre, ese fue un saludo muy particular. Un abrazo, María Ale, gracias por estar aquí. Bienvenida, María Alejandra. Sí, qué bonito. Pues sí, definitivamente sí. Debemos ser inspiración de nosotros mismos y justo de eso vamos a conversar. Hola Martita, tengo tocaya en el grupo. Excelente. Me permito entonces, vamos a hacer de esta conversación algo muy fluido, porque seguramente hay mucho de esto que yo preparé para ustedes, que tiene también mucho que ver conmigo, que se parece a su historia, ¿sí? Así que me permito compartir. ¿Cómo andamos caminando por la vida? En este momento en que todas las circunstancias parecieran que nos están afectando, que no tenemos control sobre ninguna, que el mundo se nos puso de cabeza en un momentito. ¿Cómo salimos a la calle? Bueno, sé que no podemos salir mucho a la calle, pero metafóricamente hablando, ¿cómo estamos enfrentando esto? ¿Queriendo hacerlo o temiendo hacerlo? Porque hay dos posiciones, incluso corporales, muy diferentes, cuando yo decido asumir cada circunstancia desde el querer o desde el temor, ¿no? Incluso cuando tememos, pareciera que nuestra espalda se encorva, ¿no? Y eso también determina la actitud con la que vamos a asumir cada situación que nos toca enfrentar, ¿no? El querer tiene mucho que ver con mis fortalezas, el temer tiene mucho que ver con aquello que son oportunidades de mejoras, pero que está afianzado en mucho de historias, creencias. Ya vamos a contar de eso. Pero también tiene mucho que ver con eso que llamamos expectativa social, o que para mí se llaman expectativa social. Crecemos en un mundo en el cual la sociedad tiene muchísimo poder. Y de chiquito nos dicen, eres igualito al tío tal, te pareces a tu papá, segurito vas a ser igual a él. ¿Okay? Y como crecemos en un espacio de creencias, cómo no creer en mi entorno más cercano, ese inconsciente nuestro, que juega a veces un papel muy inocente, le va entregando poder a esas verbalizaciones que obviamente salen desde el amor, desde la convicción, desde la más sana intención, pero la vamos haciendo creencia en nosotros. Entonces, cuando a mí me dicen, vas a ser igualito a tu papá, el inconsciente que va grabando va generando conductas que justifiquen esa creencia. ¿Okay? Porque además yo valido el interlocutor que me la ha entregado. Y vamos creando estándares de conducta, de los cuales a veces no nos hacemos conscientes, ¿no? O nos van creando estándares de conducta, ¿ok? De los cuales tampoco nos hacemos conscientes. ¿Qué pasa si mi papá era un hombre temeroso, era un hombre con pocas expectativas de crecimiento profesional? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? ¿No? Mi inconsciente que ha grabado aquello de yo soy igualito a papá, sin cuestionarse puede estar repitiendo patrón, ¿no? Y digo puede, ¿okay? Sin embargo, digo puede porque a veces asumimos como normales, la mayoría de las veces asumimos como normales nuestras conductas, ¿okay? Sin preguntarnos ni siquiera de dónde salieron, ¿okay? Simplemente yo le hago caso a mi inconsciente que está justificando aquello de yo soy igualito a mi papá. Y así se crean, no sé quiénes, si ustedes han escuchado hablar, de lo que es el efecto Pygmalion. ¿Okay? Normalmente lo conocemos como de nosotros hacia afuera, pero el efecto Pygmalion tiene mucho que ver con justificar creencias. Repetimos y repetimos tanto algo que incluso nosotros mismos llegamos a decir, yo soy igualita a mi mamá, ¿no? ¿Qué no los llegamos a creer? ¿Y cuál es la manera de creerlo? Creándolo. ¿Sí? Y así, por ejemplo, como el inconsciente es inocente, no solo vamos creando la parte de fortalezas de mamá o de papá, sino que muy probablemente estemos creando
esa parte que no queremos repetir, pero que no terminamos de hacer conscientes. ¿Okay? Y así, en espacios de vulnerabilidad como en el que estamos actualmente, en espacios de cambio, espacios en los cuales en teoría yo no estaba preparado para enfrentar, esas creencias o esas convicciones y verbalizaciones que termino haciendo creencias, ¡plum!, aparecen, ¿sí? Y empiezan a hacerme todo el efecto. Me lo empiezo a creer, empiezo a responder a las expectativas y empiezo a generar creencias limitantes. Para mí, se llaman paradigmas anestesiantes, porque funcionan definitivamente como si yo estuviera anestesiado. ¿Sí? Exactamente así. ¿Sí? Y en ese, ¿por qué anestesiada? Porque no estoy en total conciencia. Fluyo, si podemos llamar fluir, en un espacio en el que definitivamente no termino de sentirme yo, ¿okay? Pero que en esa incongruencia, por miedos, por temores, por historias, decido no cuestionármela, ¿no? Pero que a lo mejor en una situación como la que estamos enfrentando, definitivamente empiezan a generarme ruidos que como no logro identificar formalmente, se traducen en inseguridades, miedos, ¿okay? Asumo el encierro como un castigo y empiezo a trabajar y me convierto en mi propio saboteador. Entonces aquello que en algún momento, aun cuando yo verbalizaba, le está ocurriendo a todo el mundo, esto también me está pasando a mí, con lo cual pues no importa, esto lo voy a enfrentar, empiezo a generarme la contraposición de pensamiento frente a aquello que no puedo controlar. ¿Ok? Entonces, mi miedo, mis emociones, mis creencias empiezan a convertirme en mi propio saboteador. Y empiezo, a veces ni siquiera verbalizo, ¿saben? A veces simplemente me comporto así. ¿Ok? O simplemente pasan los pensamientos por mi cabeza. Dice la teoría que tenemos una producción aproximada de 60.000, 70.000 pensamientos al día. Okay. Ustedes podrán explicarme cómo teniendo 25, 70.000 pensamientos al día, cómo podemos estar conscientes de cómo esos pensamientos nos pueden estar afectando. Okay. Entonces, comienzan a ocurrir estas cosas en nosotros, nos vamos saboteando y vamos entrando, seguimos sin hacernos conscientes, en unos estados emocionales que pueden parecerse a tristeza, y empiezo a ser coherente con la tristeza, porque finalmente eso es lo que busca el ser humano, ¿no? Voy perdiendo mi autenticidad y empiezo a ser coherente con la emoción que se genera por no estar conectado con esa autenticidad. Entonces, esa tristeza puede convertirse en ansiedad, esa ansiedad puede convertirse en extremos, por supuesto, en depresión. Y empiezo a cuestionar, ¿para qué sirvo? Y ahí empieza todo este tema del creer en ti. ¿Okay? Porque la conversación que tengo conmigo, eso que llamamos diálogo interno, empieza a ser desfavorable para mí. ¿Okay? Aquí en México se dice apapachar. No me cuido, no me apapacho, no me malcrio. ¿Okay? Y entonces empiezo a asumir actitudes de cuestionamiento que me van llevando a un estado emocional cada vez peor y que pareciera que me van llevando como a caer. Y aunque tenemos la real posibilidad de levantarnos, la naturaleza nos hace, la crianza, la cultura, llámenlo ustedes como sea, hace que nos enfoquemos más en la caída que en la posibilidad real de levantarnos. ¿Mm? Y es como enfocarnos en los noes y no en los síes. Uh-huh. Y así va ocurriendo esto. Nos vamos sintiendo mal, me voy creyendo a mí que realmente no soy bueno. Me voy cuestionando, pero la cosa no queda solamente en el pensamiento o la emoción, sino que empiezo a actuar en coherencia. Y si mi trabajo era ventas, no, yo no puedo porque yo estaba en la calle y ahora no puedo salir, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para salir? ¿No? Si estoy aquí, pues no me queda. Pues nada, definitivamente, lo que me queda es echarme a morir. ¿Sí?
Y voy agarrando toda esa negatividad del ego, y aun cuando alrededor me están diciendo, dale, levántate, tú puedes, no, yo no puedo, yo no voy a salir de esto, y voy cayendo en un círculo vicioso. No estoy hablando de esto de manera general, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que pudiera estar cayendo, y esto se los comparto más desde una estadística soy coach y de la gente que atiendo en sesión, eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Entonces, me voy olvidando de esa maravilla que soy yo mismo, ¿ok? Y que representa la posibilidad real de reconocer en mí todas las potencialidades, ¿ok? Siempre he dicho que cuando descubrimos, no sé, que soy buena para cocinar, me empiezo a arriesgar, si yo lo asumo formalmente y empiezo a actuar en coherencia con eso de lo que me estoy dando cuenta, y se empiezan a disparar otras competencias, ¿no? Pero el miedo, ¿okay?, nos limita. Alguien decía en estos días, en una conversación que escuchaba, que lo que nos aterra es que nos cambió la rutina, es que ya no hay rutina, ¿sí? Y es cierto, antes teníamos, bueno, la mayoría de nosotros nos levantábamos, desayunábamos, salíamos al trabajo, hacíamos lo que teníamos que hacer, así iba nuestro día, llegábamos en la noche. Y nuestra vida era una cotidianidad permanente, una cotidianidad que se parecía un poco al control, no había mucho que pensar, ¿sí? Pues era todos los días lo mismo, incluyendo sábados y domingos, porque hacíamos de nuestros días de descanso realmente otra rutina más. Al no tener control, porque pues ya hoy no tengo que planificar para mañana porque no sé qué va a pasar mañana, ¿sí? Entonces, frente a eso que hoy no puedo controlar, me voy limitando. Y entro en una especie de estado de pánico, miedo, ante aquello que no puedo controlar. Porque otra cosa que hemos perdido, amigos, es la posibilidad de sorprender. ¿Okay? La posibilidad real de sorprender, que es una bendición. Por eso los niños son tan perfectos, ¿sí? Por eso los niños pueden sonreír ante una hormiga que pasa por el camino, ¿no? Pero los pensamientos, las creencias, lo que serían convicciones, nos van definitivamente limitando. Pero, ¿qué es lo bonito y lo importante en situaciones de estas que definitivamente no puedo controlar? Reconocerme como un mar de infinitas posibilidades, ¿sí? Eso somos, un mar de infinitas posibilidades, ¿ok? Entonces, hoy quiero invitarlos a ustedes a reconocerse, y antes de hablar de algo, de lo que sigue, me gustaría saber si algo de lo que les he compartido en estos tips, que para mí son algunos de los muchos que pueden sustentar mi vulnerabilidad, que pueden limitar mi confianza en mí mismo, si algo de esto que yo les he contado se parece a algo que ustedes se hayan planteado, cuestionado, si okay, esto que he contado suena para ustedes. Por ejemplo, ¿qué tanto poder le han dado ustedes a sus creencias? ¿Cómo viene funcionando para ustedes aquello de las creencias? ¿O qué de lo que he dicho sonó para ustedes? ¿Sí me escuchan? Todo, por lo menos una vez en los últimos años. Muy bien, Leo. Muy bien. Una
y es un acto de valentía, definitivamente, entenderlo, ¿sí? Así que definitivamente parte de lo que aquí vamos a hablar de cómo empezar a atender esto, si de algún momento, el hecho de que yo esté planteando la importancia de creer en ti, no estoy diciendo que todo el tiempo estemos cuestionando nuestra confianza en nosotros mismos, pero si en algunos momentos he tocado ese lado vulnerable, la primera gran tarea, amigos, es abrazar nuestra vulnerabilidad. Esa mía tan mía, digamos, ¿no? Jacqueline dice, me miré, critiqué, me enfrenté. Además, ¿saben qué? Somos muy duros a veces con nosotros mismos, ¿no? Y fíjate, Sandra, tú dices, la vida se estanca. No, no se estanca la vida, nos estancamos nosotros en este hermosísimo camino que se llama vida. ¿Sí? Nosotros nos vamos estancando, ¿no? Y otro gran tema con el que a veces deberíamos trabajar, y esto es como una tarea para toda la vida, porque funciona para este tema y para todo, es en aquello de estar presente. Hace un rato les comentaba de 60.000, 70.000 pensamientos al día. Si bien es cierto que la posibilidad real de estar consciente de los 70.000 pensamientos es muy remota, también es cierto que nosotros hacemos poco por hacernos conscientes de lo que estamos pensando, ¿no? Y en esto me permito entregarles una maravilla de tarea, ¿ok? Y es el estar presente, ¿no? Aquí comentan, sí, estamos en un constante juicio, eso es cierto, Marisela, esa es la manera de sabotearnos, ¿no? El juicio no es malo per se, lo que pasa es que incluso por cultura, utilizando el juicio de manera negativa, para afectarnos, no para apoyarnos, fíjense, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Como el otro lado de cada cosa, ¿no? Pero nos cuesta estar presentes, ¿no? Nos crían, por cultura andamos como rapidito, ¿no? Como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Voy tarde, ¿para dónde? No sé, pero voy tarde, es que tampoco sé, pero voy tarde. Eso hace que nuestra velocidad de pensamiento sea más allá de lo que nos permite el disfrute. Por ejemplo, nos levantamos en la mañana y no estamos bien despiertos en la orilla de la cama y estamos pensando, me voy a duchar. Estoy en la ducha, que es además un momento sagrado, divino e íntimo con nosotros mismos, pensando en qué ropa me voy a poner. Entonces, ni disfruto la ducha, ni me puedo poner la ropa, porque de modo que me vista bajo la ducha. Me estoy vistiendo y estoy pensando en el sándwich que voy a hacer. Estoy comiéndome el sándwich pensando en la ruta que voy a agarrar a la oficina. Eso hace, amigos, que definitivamente no estemos presentes, ¿no? Entonces, si no estamos presentes, ¿cómo me voy a dar cuenta de mis juicios, mis pensamientos y cómo yo mismo estoy atendiendo el espacio emocional, ¿no? Entonces, primera gran tarea, estemos presentes. Busquemos estar presentes. ¿Qué es difícil? No, yo creo que con intención y compromiso con nosotros mismos no hay nada difícil, definitivamente. Porque bueno, les decía hace un rato que somos definitivamente un mar de infinitas posibilidades, ¿ok? Definitivamente. Okay. Y en eso, de ser un mar de infinitas posibilidades, me permito entregarles algunas ideas de lo que es para mí, cómo poder atender este espacio. Ahora sí lo estoy viviendo, en el momento en que lo viva, para ayudar a otros, porque finalmente estamos en un mundo de servicio, ¿no? De servicio y de entrega. ¿Okay? Porque a lo mejor, como la información nunca llega por casualidad, definitivamente algo de esto que estoy recibiendo, o a lo mejor puede ayudar a alguien, o a lo mejor ya ustedes, más allá de ustedes mismos, pueden estar pensando en alguien a quien puedan entregarle este tipo de información. Por aquello de la crianza y las creencias, no nos han enseñado a reconocer nuestras competencias, nuestros sí, es lo bueno que tenemos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la primera gran tarea es reconocer y hacer nuestro inventario de competencias. ¿Para qué es que sirvo yo? ¿Para qué es que soy bueno? Nos es muy fácil reconocer o buscar nuestras áreas de mejora. Me cuesta mucho llamarlos debilidades ya por práctica, pero bueno, nos es muy fácil encontrarlas. Y es que yo soy un tonto, y es que no sé cómo no estoy presente, y es que yo no sé hacer eso, ¿no?
y nos convertimos nosotros mismos en el decreto del efecto Pigmalión. Pero cuando somos capaces de reconocer, aceptar, podemos desarrollar nuestras cualidades. Además, es maravilloso como la mente, en eso de ir reconociendo las cosas que puedo hacer, que me pueden ayudar, con las que cuento para enfrentar incluso esta situación en este momento. Mágicamente, cuando me permito enfrentarlas, reconocerlas y aceptarlas, van apareciendo otras. Por eso hace un rato les decía que somos un mar de infinitas posibilidades. Eso somos. El límite, nuestra mente, nuestras emociones, ¿no? Siempre digo que la razón se pierde cuando la emoción me gana, ¿no? Yo creo que la perfecta combinación entre emoción y razón puede llevarnos a potenciar muchísimo nuestras cualidades. Otra cosa muy importante es, seamos compasivos. Hace un rato le decía a Leo que qué valiente es asumir que todo de lo que hablé algún momento ha sido parte de mi historia. Seguramente para muchos de ustedes también, como también lo ha sido para mí, ¿ok? Hace muchísimos años empecé a facilitar. Crecí en un hogar, mi mamá era maestra, entonces esa profesión fue altamente respetada, casi temida para mí. Cuando hacía mi posgrado, un compañero al que hoy le agradezco por siempre que me haya metido en este mundo, me decía, solo de verme exponer en clase, tú puedes dar clases. No, yo no puedo, ni se te ocurre. Pero ven, vamos, tanto insistió, que definitivamente, insisto, se lo agradezco hoy, que un día me llevó a dar un taller de 4 horas. Creo que no había parte de mi ser, y no estoy hablando de cuerpo, estoy hablando de todo mi ser, temblaba a morir. Pero dentro de todo ese miedo que decidí enfrentar, muy empujada, sí, pero que decidí enfrentar, a pesar de todo ese susto, sudé como nunca en mi vida había sudado. Salí de allí con una alegría particular y encontrando en ese espacio de entrega, que fue facilitar un taller, lo que hoy es una de mis grandes pasiones. ¿Sí? En el camino, al reconocer, pues no permití que el miedo, que ya lo había enfrentado en esa primera vez, aunque sea empujones porque alguien me llevó, me dominara. Y dicté el segundo taller y terminé dictando un curso. Y así fue empezando en este camino. Ya tengo 25 años de esa historia y definitivamente, y por eso les decía que no había nada que no les fuera a compartir, que no tuviera que ver conmigo. Hoy en día amo facilitar, grabo videos, pongo en mis redes, porque he ido reconociendo que muchas de esas cosas que yo decía que no podía ver, tenían mucho más que ver con mi historia, con aquella frase de mi mamá que decía, es que ya no existen maestras como las de antes. Esas de ahora no saben enseñar. Ustedes se imaginan lo que aquella verbalización generaba en mí. Un terror impresionante. ¿Sí? Pero la única manera de vencer los miedos, amigos, es enfrentarlos. No existe otro camino. ¿Sí? Así que si tengo miedo de reinventarme y hacer otra cosa diferente, pues dele y sorpréndase de lo que pueda encontrar en sí mismo. Así que nos abrazamos, nos apapachamos, nos malcriamos, abrazamos nuestro miedo y lo intentamos. Pero además es importante que estemos muy atentos y para eso hay que estar presente a cómo nos estamos hablando. Toda verbalización es primero un pensamiento. Eso quiere decir que si yo estoy atento a mis pensamientos, puedo controlar mis verbalizaciones. Eso quiere decir que debo controlar mi palabra desde que es pensamiento. Y la única manera de poderme dar cuenta de qué manera mi pensamiento puede estarme afectando, desmotivando, haciéndome perder la confianza en mí mismo, es estar presente. Así que tarea para toda la vida. Pero además hay otra cosa importante. Hemos crecido, la mayoría de nosotros, con la idea de que no debemos cometer errores. ¿Sí? ¿Y qué es un error? Un error es algo que no salió como yo esperaba que saliera. Pero si yo tomo textual el concepto, algo salió. No salió lo que esperaba, pero algo salió. Entonces, ¿por qué no preguntarme qué de eso que salió yo puedo sacar provecho? Sí, es verdad, no era como yo esperaba,
Y expectativas no cumplidas generan frustración. Pero ¿qué pasa si yo me regalo el permiso frente a ese error, entre comillas, de ver qué nuevo aprendí de ese algo que no salió como yo esperaba? Cuando vamos aprendiendo, vamos reforzando confianza en nosotros mismos. La información es confianza, la información es solidez emocional. Así que disfrutemos del error como un derecho asertivo. Es nuestro derecho, sino como aprendemos. Y eso me lleva a que ante cada situación, sea asumida como error o no, yo me pregunte, por ejemplo, ¿de qué otra manera puedo ver esto? Cuando voy ampliando mi visión con respecto a las cosas, me voy dando cuenta que no todo entra por el canal o el caminito o el tubo de mis percepciones. En la medida en que voy ampliando mis pensamientos, voy reconociendo otros espacios, otra forma de ver las cosas, y eso va reforzando mis niveles de confianza, mis niveles de credibilidad. Incluso fortalece la parte emocional asociada a relaciones interpersonales. Y eso redunda en confianza en mí mismo, ¿no? Finalmente somos como un gran círculo, ¿no? Todo empieza en un principio, pero eso siempre cierra en mí mismo. Todo empieza y termina en mí. ¿Okay? Si yo decido mirar hacia adentro en vez de mirar tanto hacia afuera, seguramente voy a encontrar, les puedo asegurar, muchas cosas bonitas adentro. Probablemente más de las que hay afuera. Pero además, cuando yo decido recoger el poder que he ido entregando hacia afuera, por ejemplo, el poder que le hemos dado a este momento, ¿okay? Y reconocer que frente a lo que no puedo controlar, porque yo vivo en un estado de México, por ejemplo, en que las cifras están muy, muy altas. Mi familia y yo responsablemente estamos asumiendo los cuidados, el no salir. Pero obviamente si las cifras están como están, no todos estamos haciendo la tarea, ¿no? Yo no me puedo responsabilizar por el resto del mundo, pero sí me puedo responsabilizar por mí. Al responsabilizarme por mí, voy minimizando el poder que entrego hacia afuera y voy reenfocando hacia adentro. ¿Okay? Cuando voy reenfocando hacia adentro, me puedo dar más cuenta, por ejemplo, de las cosas que estoy haciendo bien. ¿Okay? Y me puedo aplaudir, echar porras, se dice aquí, porque eso es otra cosa. Hemos cuestionado, disfrazado la motivación con el ego. Cuando alguien reconoce, es que yo soy bueno para esto delante de un grupo, siempre hay un cuestionamiento, o normalmente hay un cuestionamiento. Y saliste modesto. Y no nos han enseñado a ver el ego como un elemento motivacional. Si yo soy capaz de reconocer mis competencias y me las aplaudo, también va a ser un camino más corto para reconocer muchas más, ¿sí? Pero además, tareas concretas. Vamos a empezar a trabajar y a desarrollar creencias empoderadoras. Eso nadie lo puede hacer por mí, amigos. Así que la tarea es personal e individual. Tareas de merecimiento. Una tarea en esto que yo hago del coaching, que extrañamente le cuesta muchísimo al común de la gente hacer, es escribir los yo merezco. Nos han enseñado a dar, pero no a recibir. Nos han enseñado a ver en el otro, pero no en nosotros mismos. Entonces, empezamos a trabajar el yo merezco, pero además empezamos a trabajar creencias de capacidad. Yo puedo. Claro que puedo. ¿Y cómo voy a saber que puedo? Haciéndolo. Escribí un libro que se llama Reflexiones en Gerundio y tiene que ver con lo que para mí representa el gerundio. Quienes tienen muchos años conociéndome saben que la palabra en gerundio me ha acompañado muchos años, es una frase como muy mía. ¿Cómo es el verbo en gerundio? Presente, activo. ¿Okay? Haciendo. Entonces, yo me reconozco en gerundio. No es que voy a esperar que pase la cuarentena para entonces empezar a ver para qué es que yo soy bueno. No. ¿Sí? Es haciendo, decidiendo, accionando. ¿Sí? En gerundio. Pero además existen algunos otros elementos que pueden ayudarnos, ¿no? Por ejemplo,
visualizar. ¿Alguna vez ustedes se han permitido cerrar los ojos e imaginarse logros? Y estoy hablando de lo cortito del día a día. Si lo han hecho, qué maravilla, porque es realmente efectivo cuando la visualización realmente está conectada con la emoción y con el hacer. ¿Ok? Pero además es maravilloso reconocer y disfrutar la emoción desde el momento en que la visualizo. Ustedes se imaginan, ¿ok? Crear 2 veces la emoción de la satisfacción. ¿Ok? Definitivamente, eso que planteas, Sandra, es cierto. Nos han enseñado a ser felices a los demás y dejarnos de último. La gran ventaja es que podemos reprogramar nuestro orden de prioridades, ¿sí? Eso es una bendición, ¿sí? Pero además existe algo que se llama escritura reprogramativa. Particularmente a mí me encanta escribir. Escribo. Pero además, cuando escribimos, creamos doble. Porque para escribir tenemos que pensar lo que vamos a escribir, con lo cual estamos creando. Pero además, al plasmarlo gráficamente, estamos volviendo a crear o recreando. Con lo cual, ¿cómo sonaría para ustedes una verbalización como yo puedo iniciar este negocio vía online? Entonces, me veo conectada online haciendo presentaciones, pero además escribo que lo puedo hacer. Y puedo crear mis propios mantras, mis propias frases de poder. Por ejemplo, yo soy próspera, yo soy abundante, yo cuando las frases de poder las hablo, las verbalizo en presente, las estoy haciendo real. ¿Okay? Yo creo el mundo que quiero para mí. ¿Okay? Yo soy próspera. No es yo te pido, Diosito, ser próspera, lo cual no está de más invocar a esa energía divina y superior que para mí se llama Dios, pidiendo ayuda, porque todos los caminos son igualmente importantes, ¿no? Porque además, al principio decíamos que alguien comentaba que las creencias nos ayudan, pero a veces las creencias nos limitan. Así que cada quien hágase consciente de cuánto lo limitan algunas creencias. ¿Cuántas de esas creencias realmente quieren seguirlas manteniendo? ¿Cuántas realmente le ayudan? ¿Cuántas se han cuestionado y por miedo de no enfrentar, por ejemplo, a familia, simplemente las sigo sosteniendo, pero realmente no estoy en línea con eso, ¿no? Es como reconocer el derecho a ser auténticos, ¿no? Tengo derecho a escribir mi propia historia. Recientemente tuve la oportunidad de ver una película que les recomiendo para quien no la haya visto, que se llama El Vendedor de Sueños. Y en aquello de estar pendiente de la palabra, me quedé mucho en una frase que él decía, te vendo una coma. ¿Okay? Y fue interesante porque si ustedes conocen un poquito de los signos de puntuación sin que signifique esto, una clase magistral, la coma es una pausa. Y no será, amigos, que nosotros esta pausa nos fue regalada. Por eso al principio eso era lo que decían. Perdón, nos fue regalada definitivamente para aprender otras cosas, para de repente reconocer los poderes, la capacidad, los poderes, la competencia, todo lo que yo tengo dentro de mí. Okay. Entonces, ¿por qué no empiezo a buscar y disfrutar este momento histórico como una coma? ¿No? Y en esa coma decidir qué quiero seguir escribiendo. ¿No? ¿Cómo quiero que sea escrita mi historia a partir de este momento? ¿No? ¿Dónde quiero dejar mis creencias limitantes? ¿Dónde quiero dejar mis miedos? ¿Dónde quiero dejar estas ganas de hacer cosas diferentes, pero que yo misma me cuestiono? Uh-huh. Les doy una buena noticia. ¿Dónde? En ustedes mismos. ¿Cuándo? Hoy. El momento es hoy. Aprovechemos esta coma definitivamente para crear la historia que queremos crear, para ser el ser que quiero ser, para reforzar mi confianza,
pero sobre todo créanse de verdad aquello de que somos un mar de infinitas posibilidades. Dense el permiso de experimentar, dense el permiso de caer. Hemos sido diseñados para podernos levantar. Y en ese proceso de levantarme, abran bien los ojos, ¿sí? Para que vean que pudieron hacer probablemente lo que muchos otros no se han permitido hacer. Así que a trabajar en este espacio maravilloso que Dayana y Gerardo me han regalado y que cada uno de ustedes me ha permitido compartir. Yo quiero agradecer, quiero darles las gracias por estar aquí, por haberse permitido compartir. Quiero mostrarme disponible. Quiero decirle que nada de lo que he compartido aquí no ha sido parte y sigue siendo parte de un proceso en mí. Pero regálense la posibilidad de mirarse en el espejo. Sonríenle a eso que están viendo en el espejo. Abrácenlo y reconózcanlo como lo más importante en su vida. Muchísimas gracias. Esto es mi entrega para ustedes y quedo disponible desde este momento para lo que ustedes quieran compartir, que quieran preguntar. Marta, muchísimas gracias a ti por regalarnos estos minutos de tanta enseñanza tan valiosa. Yo me quedo con eso de que nos visualicemos en gerundio. Primera vez que lo escucho y me hizo un clic que no te imaginas. Bueno, les contaré, mi libro se llama Reflexiones en gerundio. Seguro que lo leeré. De verdad que me pareció algo muy, muy interesante. Eso, creo mucho en eso del poder de la atracción y de visualizar lo que queremos ser, pero tendemos a pedir, por favor, que se nos dé. No lo visualizamos como un hecho que ya está concretado y que está sucediendo. Me voy con eso, me encantó. Listo, pedimos que se nos dé. Eso quiere decir que creemos que está afuera. Claro que sí, claro que sí. Y no que el poder está en nosotros. Creo que por ahora no tenemos más preguntas ni comentarios. Nos quedaría, sé que nos has dado muchísimos tips, Marta, pero ese mensaje final, ese resumen para que nuestra audiencia se vaya, empoderada el día de hoy. La gran tarea, la gran hermosa tarea. Permítanse conocerse. Se van a sorprender de lo que esa cajita de Pandora que cada uno tiene adentro. Mi verdad no es tu verdad, mi historia no es la tuya, pero a veces reconocernos en esa historia, en la posibilidad real de trabajarla, es definitivamente una manera de ir reforzando mi autoestima y mi confianza. No cuestiono, no juzgo, es en este perfecto presente y eso es importante. Cada una de las cosas que nosotros hicimos creencia y que de alguna manera hoy nos limita, seguramente nos fue entregada desde muy buena intención y con muchísimo amor. El tema es cómo el inconsciente de cada uno de nosotros lo interpretó. Entonces, la buena noticia, si nosotros fuimos los que estamos actuando o estamos limitados por una forma de interpretar, siempre podemos reinterpretar. Maravilloso. Las posibilidades son infinitas, entonces. Absolutas, totales. Qué bueno. Disfrútense. Qué bueno, Marta. Qué bueno ese mensaje tan esperanzador. Gerardo, ¿qué opinas? Nada, nuevamente agradecerte, Marta. Definitivamente creo que llevaste un mensaje importante. El principio de lo que está sucediendo es que empecemos a creer en nosotros. A ustedes, señores, muchas gracias. Buenas noches por habernos acompañado. A Marta, infinitas agradecimientos. Dios me los bendiga y disfruten el feliz de semana. Dayana. Feliz noche. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes con una nueva entrega. Marta, mil gracias, un gran abrazo. A ustedes. Nos vemos muy pronto.